El terrible final de los 12 apóstoles de Jesús. Jesús eligió a 12 hombres comunes como sus discípulos y les hizo una promesa transformadora: hacerlos pescadores de hombres. Vivieron junto a Él, presenciaron sus milagros y su resurrección. Tras este evento, ya no eran los mismos. Fueron impulsados por un espíritu que vencía el miedo y la muerte. Jesús los envió a llevar su mensaje por todo el mundo, aunque eso les costaría la vida. Cada apóstol murió por su fe, eligiendo el martirio antes que negar a Jesús. El primer mártir fue Esteban, quien, aunque no fue uno de los 12, pertenecía a la primera comunidad cristiana. Lleno del Espíritu Santo, hacía milagros y hablaba con una autoridad divina. Su impacto causó odio entre los líderes religiosos, especialmente un grupo llamado los libertos, que se levantó contra él. Así comenzó la historia del sacrificio de los primeros creyentes, marcando el inicio de una fe imparable. Los enemigos de Esteban, al no poder vencerlo con argumentos, recurrieron al engaño. Sobornaron a testigos falsos para acusarlo de blasfemia contra Moisés y Dios. Esto desató la ira del pueblo y fue llevado ante el Sanedrín, donde fue acusado falsamente como Jesús antes que él. Esteban, sin miedo ni defensa personal, pronunció un poderoso discurso repasando la historia de Israel, acusando al Sanedrín de resistirse al Espíritu Santo y de haber entregado y matado al Mesías. Estas palabras provocaron una furia incontrolable. Pero justo antes del final, Esteban vio los cielos abiertos y a Jesús de pie junto a Dios, recibiéndolo. Esto enfureció aún más a sus acusadores, quienes lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta morir. Esteban no maldijo ni suplicó, sino que intercedió por sus agresores con sus últimas palabras: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Un joven llamado Saulo presenció su muerte y aprobó lo ocurrido. Así murió el primer mártir cristiano. Esteban fue el primer mártir cristiano y murió como Jesús, perdonando a sus enemigos. Su muerte sembró valentía en los corazones de los creyentes. Después de él, el primer apóstol en morir por Jesús fue Santiago, hermano de Juan, y uno de los primeros discípulos. Testigo de momentos únicos junto a Jesús, como la Transfiguración y Getsemaní, Santiago predicó con fervor tras Pentecostés. Por su liderazgo, fue arrestado por orden de Herodes Agripa y ejecutado sin juicio. Sin embargo, el soldado que lo custodiaba, impactado por su fe, se convirtió en ese mismo momento y murió junto a él. Años más tarde, según la tradición, el cuerpo de Santiago fue llevado a Hispania, donde su tumba dio origen al Camino de Santiago, una ruta espiritual que millones han recorrido desde entonces. Se menciona también a Judas Iscariote, el primero de los 12 en morir, pero no como mártir, sino como traidor. Aunque fue llamado por Jesús y fue testigo de sus milagros, eligió vender al Maestro por 30 monedas, marcando su historia con la traición. Judas Iscariote, aunque participó en milagros, compartió el pan y la copa con Jesús y era parte del círculo más cercano, eligió traicionar al Maestro. Encargado del dinero y aparentemente sabio, su corazón se desvió. Su traición, sellada con un beso en Getsemaní, fue la más dolorosa del Evangelio, porque vino de un amigo, no de un enemigo. Arrepentido tras ver a Jesús condenado, intentó devolver las monedas, pero fue rechazado. Lleno de culpa, terminó quitándose la vida. La Biblia presenta 2 versiones de su muerte, pero ambas concluyen en tragedia. Las monedas fueron usadas para comprar un campo llamado Acéldama, el campo de sangre. Judas no murió como mártir, sino destruido por su culpa, convirtiéndose en un símbolo de traición y en una advertencia. No basta con estar cerca de Jesús, hay que entregarle el corazón. Tras su muerte, los apóstoles buscaron restaurar el grupo original de 12. Eligieron a Matías, quien, aunque no fue elegido directamente por Jesús, había estado con ellos desde el principio. A través de la oración y la confianza en el Espíritu Santo, Matías fue elegido por sorteo para ocupar el lugar que Judas dejó. Así, el círculo de los 12 fue restaurado. Tras ser elegido por sorteo, Matías se unió a los apóstoles y comenzó a predicar con la misma pasión y fe que los demás. En Jerusalén, proclamó la resurrección de Cristo, pero fue acusado de blasfemia por los líderes religiosos. Arrestado y condenado a muerte, Matías enfrentó su martirio con valor. Fue apedreado y finalmente decapitado por un soldado romano. Su muerte selló la restauración del grupo de los 12 apóstoles, y su sangre fue testimonio de su amor por Cristo. Después de él, la misión continuó. Andrés,
hermano de Pedro, fue uno de los primeros en seguir a Jesús tras escuchar a Juan el Bautista. Aunque no fue parte del círculo más íntimo, Andrés fue un discípulo fiel y misionero valiente. Viajó por Asia Menor y finalmente predicó en Patras, Grecia. Allí fue arrestado por causar muchas conversiones. Al negarse a dejar de predicar, fue condenado a morir crucificado. Sin temor, recibió su cruz con alegría, diciendo que había esperado ese momento por años. Andrés, al ser condenado a morir crucificado, pidió no ser colgado como Jesús, pues no se consideraba digno. Fue atado a una cruz en forma de X, donde permaneció por 2 días, predicando sin cesar sobre el amor y el perdón de Dios. Su muerte fue serena y valiente, y su cruz se convirtió en símbolo de humildad, la cruz de San Andrés. Aunque no dejó escritos ni grandes iglesias, su vida y su muerte fueron un poderoso testimonio de fe. Después de Andrés, el foco se trasladó a Roma, donde su hermano Pedro, líder de los 12 apóstoles, predicaba. Pedro, antes llamado Simón, fue transformado por Jesús, quien lo llamó la roca, sobre la cual edificaría su iglesia. Aunque negó a Jesús 3 veces durante su arresto, fue restaurado por el Maestro, quien también le profetizó su muerte. Tras Pentecostés, Pedro predicó con gran poder, sanó y resucitó, y llevó el Evangelio hasta Roma. Allí fundó la iglesia en medio de un imperio hostil. Pero bajo el mandato del emperador Nerón, y tras el gran incendio de Roma en el año 64 d.C., la persecución contra los cristianos se intensificó. Fue entonces cuando Pedro enfrentó su juicio final, cumpliéndose la profecía de Jesús sobre su muerte. Tras el gran incendio que destruyó gran parte de Roma en el año 64 d.C., se rumoró que el emperador Nerón fue el responsable para construir su palacio, la Domus Aurea. Para desviar las acusaciones, culpó a los cristianos. La persecución que siguió fue brutal. Muchos fueron arrestados, torturados y ejecutados cruelmente, devorados por perros, crucificados o quemados vivos. Entre las víctimas estaba el apóstol Pedro. Condenado a morir crucificado, pidió hacerlo cabeza abajo, porque no se sentía digno de morir como su Señor. Así fue ejecutado en la colina del Vaticano, donde hoy se erige la Basílica de San Pedro. Pero su mayor legado no es un templo, sino su fe restaurada y su testimonio de amor y fidelidad hasta el final. También bajo Nerón fue ejecutado el apóstol Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso. Presente en el martirio de Esteban, fue inicialmente un feroz perseguidor de los cristianos. Educado en la ley judía y ciudadano romano, pedía autorización para encarcelar creyentes en otras ciudades. Pero en el camino a Damasco, una luz celestial lo cegó y una voz poderosa le habló desde lo alto, marcando el comienzo de su transformación radical. En el camino a Damasco, Saulo escuchó la voz de Jesús. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Esa experiencia lo transformó radicalmente. Durante 3 días estuvo ciego, sin comer ni beber, pero comenzó a ver con el corazón. A partir de entonces, su vida cambió por completo. El perseguidor se convirtió en predicador. Ahora, como Pablo, dedicó su vida a anunciar que Jesús era el Mesías. Fundó iglesias, amó a los que antes odiaba y viajó incansablemente por Asia Menor, Grecia, Siria, Macedonia e Italia, predicando a judíos y gentiles en todo lugar posible. Fue golpeado, encarcelado y perseguido, pero nunca se detuvo. En una de sus travesías como prisionero rumbo a Roma, una tormenta destruyó el barco en el que viajaba. Sin embargo, gracias a una visión divina, Pablo anunció que nadie moriría. Y así fue. Todos sobrevivieron al naufragio y llegaron a la isla de Malta. Allí, una serpiente venenosa lo mordió, pero no le causó daño, sorprendiendo a los habitantes. Aunque quisieron adorarlo como un dios, Pablo rechazó toda gloria y siguió dando testimonio del verdadero Dios. Pablo, tras sobrevivir naufragios y milagros, finalmente llegó a Roma como prisionero, no como predicador libre. A pesar de las cadenas, continuó su misión. Escribió cartas desde la cárcel, predicó a carceleros, reyes y formó discípulos. Sus epístolas se convirtieron en parte fundamental del Nuevo Testamento. Durante 2 años, predicó desde su arresto domiciliario, hasta que, tras el incendio de Roma, Nerón decidió ejecutar a los líderes cristianos. Pedro fue crucificado y Pablo, como ciudadano romano, fue decapitado. Antes de morir,
Escribió su última carta a Timoteo con palabras de fe y esperanza. Su muerte selló una vida entregada al Evangelio. Aunque no fue uno de los 12 apóstoles, Pablo se convirtió en una columna del cristianismo y su legado sigue vivo en la frase: «Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí». Mientras Pablo moría en Roma, en Jerusalén otra ejecución silenciosa tenía lugar, la de Santiago el Menor, hijo de Alfeo. Aunque poco conocido y sin grandes milagros atribuidos a él, fue un apóstol fiel y discreto. Tras la resurrección de Cristo, permaneció en Jerusalén y se convirtió en líder de la iglesia local. Su vida fue una muestra de humildad y constancia, un ejemplo silencioso pero poderoso de verdadera grandeza en el reino de Dios. Mientras otros huían de la persecución, Santiago el Menor permaneció fiel en Jerusalén, cuidando y guiando a la comunidad cristiana. Su liderazgo, humildad y constancia lo convirtieron en una figura clave, lo que atrajo la atención y el odio de los líderes religiosos. Fue arrestado públicamente y llevado al pináculo del templo, donde se le exigió negar a Jesús a cambio de su vida. Santiago, sin temor, proclamó que Jesús estaba a la diestra del Padre y volvería en gloria. Entonces lo empujaron desde lo alto. A pesar de la caída, sobrevivió herido y oró por sus enemigos, pero fue rematado por un hombre con un garrote. Así murió Santiago el Menor, con palabras de perdón en sus labios, su sangre derramada en el mismo lugar donde otros profetas y el mismo Jesús fueron rechazados. Su martirio no detuvo el avance del Evangelio, que seguía extendiéndose hacia el oriente, donde otros apóstoles continuaban predicando.